al consejero Ciro Murayama. Gracias. Ya no pensaba intervenir porque pues, creo que los números son muy claros, pero esta última intervención me motiva a hacer algunas precisiones de librito, diría yo, con todo aprecio y con todo respeto. Precios constantes son distintos a precios corrientes. Usted usó los constantes como corrientes y ese es un error elemental. No se puede hablar en términos presupuestales como si los precios a lo largo del tiempo no tuvieran variaciones. Si así fuera, su partido tendría que reconocer un crecimiento de la economía mexicana mucho mayor por efecto inflacionario. Y sería una trampa que alguien dijera, pues como hay más pesos, está creciendo más rápido la economía. No, hay más pesos, pero ¿cuánto de eso se debe a un proceso inflacionario? Los criterios de política económica marcan una estimación de crecimiento de la inflación a la cual se deben sujetar todas las instituciones públicas. No es lo mismo un peso de hoy que un peso de hace un año, ni que un peso dentro de un año. Eso se llama deflactar, por eso se habla de crecimiento real. Y real quiere decir el que en efecto está ocurriendo, aislando el fenómeno monetario que está presente en la vida de toda economía medianamente compleja. Pero como afortunadamente ya dejó atrás, con todos sus problemas, la economía mexicana, el trueque, tenemos que considerar la moneda y su comportamiento. Entonces, no es justo que se llegue a conclusiones basadas en una confusión conceptual elemental en materia de presupuestación. Lo digo así. El decreto de presupuesto vigente para este año, que se publicó el año pasado y que empezó a operar el 1 de enero, nos dio un presupuesto de operación de 11,442 millones de pesos. Si a eso le agregamos la estimación inflacionaria, esos 11,442 millones de pesos al final del año, para mantenerse constante, por eso se habla constante, ascendería a 11,823 millones. Lo que nosotros estamos solicitando frente a ese presupuesto constante, es decir, sin el efecto de la inflación, que es un efecto nominal, no es un efecto real, lo que estamos solicitando es 11,232 millones, es decir, 591 millones de pesos menos. Pero se dice, bueno, si no tomamos en cuenta algunos efectos, de todas maneras, esto es un presupuesto que crece, en términos nominales, lo cual es un error de primer semestre NA. En términos nominales, ¿cuánto estamos pidiendo? 210 millones de pesos menos. Si no hubiera habido inflación, si la inflación hubiese sido cero, lo cual habría querido decir, entre otras cosas, que la economía está medio muerta, aún así habría una reducción, porque estamos pidiendo en términos nominales menos dinero. Luego se dice, bueno, el edificio, de acuerdo, nosotros nos comprometimos a que ya esa era una solicitud que iba a durar 2 ejercicios y lo estamos cumpliendo. A la Cámara así se lo planteamos y estamos siendo congruentes. Quitemos los 700 y pico millones del año pasado en materia de infraestructura. Si además reducimos lo que cuestan los procesos electorales locales, que estamos pidiendo en términos reales 637 millones de pesos menos, andamos arriba de un ahorro de 1,300 millones. En efecto, bueno, ya traemos una disminución de más de 1,300 millones solo por 2 asuntos: Fondo de Infraestructura Inmobiliaria y elecciones locales.
Pero al mismo tiempo, ya se dijo, hay proyectos que tienen que concretarse, que pasan por la operación de los consejos locales, distritales, la contratación de CAES, el adelanto de compra de papel de las boletas, todo eso que se hace desde el año previo a la elección y que se va a hacer en los últimos 4 meses del año próximo, implica 725 millones. Es decir, el proceso electoral federal prácticamente se come el ahorro de ya no pedir el fondo inmobiliario. Quedaríamos en una situación de estabilidad. Queda las economías, la reducción del costo de la elección local, de las elecciones locales. Pero tenemos un incremento que se ha explicado con claridad, que es que vamos a seguir combatiendo la informalidad laboral en el INE. Hemos mantenido que el Estado mexicano no puede ser un patrón que viole los derechos laborales de los trabajadores y que quienes sean asalariados permanentes del instituto deben tener su seguro social, su ISSSTE en este caso. Eso lo empezamos hace un par de ejercicios con la incorporación a la seguridad social de 5,600 compañeros trabajadores de los MAC, y ahora estamos por acabar con las plazas de honorarios eventuales y por fortalecer, como aquí se ha señalado, por ejemplo, la unidad técnica de fiscalización. No teníamos un solo auditor con plaza, todo mundo de honorarios. Necesitamos fortalecer las unidades de fiscalización en cada entidad del país. Bueno, eso implica la creación de plazas presupuestales. Entonces, por un lado, tenemos ahorros muy claros, son en buena medida la infraestructura. Por otro lado, que hay menos elecciones locales, y tenemos presiones de gasto adicionales frente al ejercicio en curso. Proceso electoral federal que se llama 2017-2018. Quiere decir que empieza en 17, quiere decir que hay que fondearlo desde 17. Y tenemos la necesidad de incorporar al Servicio Profesional Electoral Nacional, al personal de fiscalización, al personal de la unidad técnica de vinculación con los soples y al personal de la unidad técnica de lo contencioso electoral, como nos lo han reclamado distintos partidos y como lo ha confirmado el tribunal. Bueno, entonces tenemos unos ahorros y unos incrementos de gasto. ¿Cómo queda el saldo? 591 millones de pesos menos en términos reales. Esa es la operación. Entonces, no me parece genuino construir descalificaciones a un proyecto presupuestal recurriendo a mal información, subinformación acerca del comportamiento real de los precios. Gracias. Gracias, consejero.